pero lo ideal sería que puedas asistir para que sigas la secuencia en química, ¿ya? Bueno, ese es en el caso de química, ¿ya? Ahora vamos a trabajar el siguiente tema, que es hablar de nube electrónica. Hagamos un recordario de lo que nosotros ya hemos visto anteriormente en química, ¿ya? Para seguir esta secuencia. Recuerden que el primer tema, a ver, ¿quién me dice cuál fue el primer tema que vimos en química? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer tema que vimos en química? ¿Recuerdan? El primer tema fue materia, En materia. ¿cierto? ¿Sí? El primer tema fue materia. Perfecto. Entonces, con materia nosotros vimos, como su nombre lo dice, a la materia, cómo se clasifica, sus propiedades, los cambios de fase, ¿ya? Pero algo que surgió en el tema de materia es que la materia se puede dividir, ¿cierto? Puede ir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas y llega a un punto mínimo. ¿Cómo se llama a ese punto mínimo al que se puede dividir la materia y conserva las características de un elemento? ¿Te acuerdas? ¿Átomos? Átomo, claro, ese es el átomo. El átomo es la mínima porción de materia a la que puede ser dividida y que conserva las características de la materia. La palabra átomo, ¿qué significa, chicos? No divisible. No divisible o indivisible, Oh, sin división, ¿no? A significa sin, tomo significa partes, por lo tanto, cuando hablamos de átomo significa sin partes, sin división, ¿ya? Entonces, esto se mantiene por razones históricas, les comenté, porque sabemos que el átomo sí tiene una estructura interna, ¿no? Entonces, la primera parte, cuando nosotros hablamos de materia, dejamos claro esto, dejamos claro de que mantenemos el nombre histórico de átomo, justo por razones históricas, pero en realidad el átomo sí tiene una estructura interna y se puede dividir. Y tiene dos zonas muy bien definidas. Una parte central, ¿cómo se llamaba la parte central, chicos? Del átomo, núcleo. núcleo, claro. Y una zona externa que es la nube electrónica. Clónica. La nube electrónica. En el núcleo nosotros encontrábamos partículas como los protones, neutrones y muchas otras partículas adicionales, ¿de acuerdo? Y fuera del núcleo encontrábamos a los electrones. Dentro del núcleo, nosotros habíamos dicho que era la zona más pequeña, la zona más compacta del átomo, tiene carga positiva y que en realidad existen muchas partículas en el interior del núcleo atómico. Solo que para nuestro estudio, para lo que nosotros queremos, el núcleo atómico como que queda relegado a ese conocimiento, a ese alcance de conocer cómo se comporta el núcleo. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos a la zona externa, esa es la parte tal vez más importante en la estructura del átomo, viéndolo desde el punto de vista químico. ¿Por qué? Porque lo que pase en la parte externa va a ayudar a explicar cómo se comporta la materia, ¿ya? O sea, si tú logras entender cuál es el comportamiento en la nube electrónica, particularmente los llamados electrones de valencia, que son los electrones del nivel más externo de un átomo, vas a poder entender cómo funcionan los enlaces químicos y cómo funciona la materia a nivel macro, ¿correcto? Por ejemplo, les mencionaba a tus compañeros hace unos minutos, o sea, si yo tengo al agua, ¿ya? El agua es un líquido transparente, un líquido que hierve ¿a qué temperatura? ¿Alguien me puede decir a qué temperatura hierve el agua? A los 100 grados. 100 grados Celsius, ¿cierto? O sea, el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, es la temperatura de ebullición normal del agua. Pero ¿por qué el agua hierve a 100 grados Celsius? Bueno, eso se explica, ¿ya? Porque entre las moléculas del agua existe un tipo de fuerza llamada el enlace puente de hidrógeno. ¿Y cómo explico el enlace puente de hidrógeno? Se explica porque dentro de las moléculas del agua, ¿ya? El oxígeno y el hidrógeno tienen una gran diferencia de electronegatividad y una gran polaridad. O sea, en otras palabras, ellos se comportan para generar polos
que hacen posible que las moléculas del agua puedan permanecer unidas. ¿Y cómo nosotros podemos saber cómo se enlaza el oxígeno y el hidrógeno? Bueno, eso lo podemos saber según el comportamiento de sus electrones de valencia, lo podemos saber según la configuración electrónica, y con toda esa información nosotros podemos explicar cosas macro, cosas grandes, como por ejemplo por qué el agua hierve a 100 grados Celsius, yéndonos hacia lo más pequeño. En ese caso es el comportamiento de los electrones en la nube electrónica. Por eso lo importante de que nosotros podamos conocer cómo va funcionando la materia desde la parte más pequeña hacia la parte más amplia. Y eso es justamente lo bonito de la química, porque te ayuda a entender el comportamiento de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, el primer tema que vimos nosotros fue materia. El segundo tema que vimos fue estructura atómica, en donde hablamos acerca del núcleo y la nube electrónica. Luego hablamos, si mal no recuerdas, acerca de los modelos atómicos, ¿cierto? Los modelos atómicos te hablaban de cuál ha sido la cronología para entender al átomo como lo conocemos actualmente. Nosotros dijimos, bueno, un punto límite al que íbamos a llegar es considerar al átomo como si fuera un sistema planetario en miniatura, ¿recuerdas? El núcleo en su parte central y los electrones girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Pero dijimos también que eso era un concepto limitado, ¿cierto? Porque nosotros luego entrábamos a una parte que ya era mucho más compleja, que se llamaba la mecánica cuántica, si recuerdas. Incluso te dije, oye, si tienes la oportunidad de ver la película Ant-Man, el hombre hormiga, ¿ya? Ahí vas a poder ver un poco de qué se trata esto de la mecánica cuántica, de cómo se comportan las partículas a nivel pequeño, ¿ya? O sea, a nuestra concepción, para hacerlo fácil, ¿ya? Podríamos considerar de que el átomo, en una primera idea muy rudimentaria, es que el átomo es un núcleo y una nube electrónica, ¿ya? Pero, si queremos ser más estrictos, diremos de que los electrones no giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, sino se encuentran en ciertas órbitas o ciertos lugares permitidos que tienen un nombre. ¿Te acuerdas cómo se llaman esas regiones donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón? Lo mencionamos muchas veces. Marcelo, ¿se te escucha muy lejos? Si estás diciendo algo, se te escucha muy lejos. Hola, ¿soy yo? Se te escucha muy bajito, Marcelo. No sé si soy yo o todos también lo estamos escuchando muy bajito. ¿Profesor? Profesor, yo también lo escucho muy bajo. Sí. Se Profesor. te Profesor, escucha- yo lo escucho fuerte y claro. A mí me escuchas, pero a Marcelo lo estamos escuchando bajito. Hola. Sí, un poco bajo. Sí. Me parece haber escuchado, Marcelo, que dijiste nube electrónica, ¿cierto? ¿Es así? Ya. Pero en realidad es algo más específico que la nube electrónica. ¿Cómo se llama a esa región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón? ¿Recuerdas el nombre? Se llama orbital atómico o REMPE. ¿Recuerdas eso? Orbital atómico o REMPE. ¿Ya? Entonces, el orbital atómico es la región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. Y todo orbital atómico como máximo, ¿cuántos electrones acepta, chicos? Chicos, A cuatro. ¿cuántos electrones acepta como máximo cada orbital Dos, atómico? dos, dos. Dos electrones. Claro. Todo orbital atómico acepta como máximo dos electrones. Todo orbital atómico acepta como máximo dos electrones. Y esta condición del orbital atómico aparece por un principio que se conoce como principio de, ¿te acuerdas? ¿Cuál es ese principio? Principio de incertidumbre o principio de indeterminación. No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, en este caso el electrón, ¿ya?
Y en el caso de este principio de incertidumbre, incluso compartimos el video de El gato de Schrödinger, si mal no recuerdas, ¿ya? Entonces, ahí ya es entrar a algo un poco más amplio, un poco más complicado, que es hablar acerca de la mecánica cuántica. Pero es complicado si nosotros nos queremos meter en todo lo que significa la matemática de la mecánica cuántica. Esa no es la idea, ¿ya? La idea es que nosotros entendamos cosas muy básicas de la mecánica cuántica para eso luego trasladarlo a lo que nosotros queremos como objetivo, que es la configuración electrónica para poder establecer dónde están los electrones de una manera muy aproximada, vamos a llamarle, ¿ya? Y con ello poder realizar enlaces químicos en los átomos, ¿ya? Entonces, en la nube electrónica nosotros vamos a aprender eso. Vamos a aprender cómo es el comportamiento de los electrones y en dónde se ubican estos electrones, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la mecánica cuántica, como les había comentado, la mecánica cuántica termina con vamos a ponerle, con el modelo atómico de Bohr y entramos ya a conceptos cuánticos, a conceptos en donde ya las partículas deben seguir ciertas restricciones, como por ejemplo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es definir una región en donde existe la máxima probabilidad de hallar como máximo dos electrones. ¿Y cómo se llama esa región? Orbital atómico o REM. Quien trata vamos a decir, consolidar toda esa información, lo hace Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática, ¿ya? Una ecuación llamada ecuación de onda, de donde salen tres soluciones, ¿ya? Esas tres soluciones son tres números cuánticos, grábate, son tres números cuánticos. Y esos tres números cuánticos me ayudan a definir esa región donde yo puedo encontrar el electrón. Nadie te va a poder decir, nadie, y te estaría mintiendo si te dice, oye, el electrón se encuentra aquí o ahí. No. Acuérdate que el principio de incertidumbre impide de que tú puedas determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Lo que tú puedes hacer es definir una región donde existe la máxima probabilidad de hallar a este electrón, ¿de acuerdo? Ahí es donde tú puedes hablar acerca ahí es donde tú puedes hablar acerca del electrón o de esta región de máxima probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación de onda de Schrödinger, ¿qué nos permite? La ecuación de onda de Schrödinger nos permite que nosotros podamos definir al orbital atómico. Y ese orbital atómico a la vez nos ayude a ubicar de una manera más probable dónde encuentro a un electrón, ¿de acuerdo? Entonces, de este concepto de la ecuación de Schrödinger salen tres números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos salen, chicos? ¿Cuántos números cuánticos aparecen, chicos? Principal. ¿Cuatro? Ah, tres. Hay Tres. cuatro. Tres. Tres. ¿Cuáles son esos tres números cuánticos, chicos? Ah, Principal, secundario y magnético. Los tres primeros números cuánticos, ¿ya? Y con los tres primeros números cuánticos, ¿tú a quién defines o qué estableces? El orbital atómico. ¿Y qué era un orbital atómico, te acuerdas? La región donde existía la máxima probabilidad de hallar como máximo cuántos electrones. Dos. Dos electrones como máximo. Entonces, los tres primeros números cuánticos salen de la ecuación de Schrödinger. Y el cuarto número cuántico ya sale como una necesidad, ¿ya? Porque se descubrió un comportamiento adicional del electrón, un comportamiento que hacía que él se comportara como si fuera un pequeño imán, ¿ya? Entonces, ahí hablamos nosotros de cuatro números cuánticos, pero los tres primeros aparecen con la ecuación de Schrödinger y el último número cuántico aparece con Paul Dirac, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, les doy 2 minutos para que le den lectura a esto. Quiero que le den lectura a esto, ¿ya? Línea por línea, punto por punto, para luego poder empezar a discutirlo, porque esto va a ser la base de lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. 2 minutitos para que vean esto, chicos.
Listo, chicos. Entonces yo creo que ya terminaron de leer, ¿cierto? Cuatro números cuánticos. ¿Cuántos aparecen de la ecuación de Schrödinger? Chicos, ¿cuántos números cuánticos aparecen de la ecuación de Schrödinger? Te lo dije hace un momento. 3. Tres. Tres números cuánticos. ¿Cuáles son ellos? El Principal, principal. secundario y magnético. Excelente, los tres, principal, secundario y magnético. Y el cuarto número cuántico es llamado número cuántico de espín. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla cada uno de ellos? Tú acuérdate que el orbital es como si fuera una región, es algo, es un espacio, ¿ya? Una región. Y esa región puede tener un tamaño, puede ser pequeño, puede ser grande. Tiene una forma, puede ser de forma esférica, puede ser de una forma no esférica, ¿de acuerdo? Tiene una orientación, o sea, puede estar a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. Entonces, esas características que tiene esta región me la dan los números cuánticos, ¿ya? El principal, el número cuántico principal me habla del tamaño, el secundario me habla de la forma y el magnético me habla de la orientación espacial que tiene ese orbital atómico, ¿de acuerdo? Lo representamos así, mira, ve. Número cuántico principal, secundario, magnético y espín. Ellos me están definiendo algo para el electrón, pero con los tres primeros yo luego logro hablar del orbital, porque fíjate, acá no hay nada, ¿no? Está vacío. ¿Por qué? Porque estos tres primeros números cuánticos solamente me hablan del orbital, pero cuando yo hablo de los cuatro números cuánticos, ya puedo hablar del electrón. En primer lugar, el principal me habla del nivel de energía. El secundario está relacionado con el subnivel de energía. El magnético con el orbital atómico y el spin con el sentido de giro del electrón. Ahora te voy a explicar un poco más a qué se refiere el sentido de giro del electrón, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos una visión amplia de qué son los números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos son en total, chicos? ¿Cuántos en total? Cuatro. Cuatro, ¿no? De esos cuatro números, ¿cuántos aparecen de la ecuación de Schrödinger? Tres. Tres. 3. ¿Cuáles son esos tres? Principal, secundario y Principal, magnético. secundario y magnético. El principal me habla del tamaño. El Tamaño del orbital. me habla de La forma. la forma. Y el magnético me habla de La orientación espacial. la orientación. ¿Y el spin de qué te habla? No me habla de nada. El spin no te habla de nada para el orbital atómico, pero sí te habla del electrón, ¿no? O sea, del sentido de giro del electrón sobre su propio eje, ¿ya? Entonces, ya que lo hemos visto como un gran resumen, ahora vamos a verlo de forma gráfica, ¿ya? Acá te presento a los distintos tipos de orbital atómico. Cualquier figura que tú veas acá, excepto lo de aquí abajo, esto no, ¿ya? Cualquier figura que tú veas acá es un orbital atómico, ¿ya? O sea, puedo tener orbitales atómicos esféricos, orbitales atómicos bilobulares, tetralobulares, o sea, dos lóbulos o cuatro lóbulos, ¿correcto? Y puedo tener diferentes orientaciones en el espacio, ¿no? Puede ser orientación a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. Puedo tener diferentes casos, ¿ya? Pero vamos a ir analizando uno por uno estos orbitales atómicos y cómo se relacionan con los números cuánticos. Por ejemplo, veamos el primer caso del número cuántico principal, ¿ya? En el caso del número cuántico principal, acá, ¿ah? En el caso del número cuántico principal, mira, este es un orbital, este es otro orbital y este es un tercer orbital, ¿ya? En cualquiera de estos tres, como máximo, ¿cuántos electrones puedo encontrar? ¿Cuántos electrones como máximo? 3. Dos. 2. ¿Cuántos? Dos. Dos. ¿Por qué? Porque todo orbital atómico admite como máximo ¿cuántos electrones? Dos electrones. Dos electrones. O sea, Ella aquí, me como máximo.
2. principio. Aquí como máximo 2 y aquí como máximo 2. Profe, pero no tienen el mismo tamaño. Claro, te acabas de dar cuenta de eso. No tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el número cuántico principal aquí vale 1, aquí vale 2 y aquí vale 3. O sea, cuanto mayor sea el número cuántico principal o el nivel de energía, también mayor es el tamaño que tiene el orbital. ¿Qué es esto? Un orbital. ¿Qué es esto? Un orbital. ¿Qué es esto? Un orbital. ¿Cuántos electrones como máximo puedo encontrar en cada uno de ellos, chicos? 2, 2 electrones como máximo. ¿Correcto? Entonces, el número cuántico principal me habla del tamaño del orbital. ¿Ya? Puede ser un orbital pequeño, puede ser un orbital grande, pero sea cual sea el caso, todo orbital admite un máximo de 2 electrones. ¿Ya? El siguiente caso, muchachos, ya hablamos del tamaño. Ahora hablemos de la forma. ¿Qué número cuántico principal me ayuda a hablar de la forma? Me ayuda a hablar el número cuántico secundario, ¿cierto? Mira, tienes aquí una forma esférica, tienes acá una forma bilobular, 2 lóbulos, ¿ya? Y acá tienes una forma tetralobular, 4 lóbulos, ¿ya? En cualquiera de estos 3 casos, ¿cuántos electrones puedes encontrar como máximo en cada uno de ellos, chicos? 2. Porque cualquier orbital, sea el que sea, admite como máximo 2 electrones. El principal me habla del tamaño. El secundario me habla de la forma que tiene el orbital. ¿Te das cuenta? Ya tengo 2 números cuánticos. Ahora el tercer número cuántico. Quiero que te fijes acá. Mira, el tercer número cuántico me habla de la orientación en el espacio. Por ejemplo, en el caso de P, ¿ya? Puede tener orientación, lo voy a expandir un poquito, a lo largo del eje X, ¿te das cuenta? A lo largo del eje Y, como en este caso, acá, en el largo del eje Y, o a lo largo del eje Z. Por eso se llama PX, PY y PZ. Y en el caso de los orbitales del tipo D, por ejemplo, los que tenemos acá, ¿ya? Ellos tienen diferentes orientaciones, dependiendo de cómo se orientan, valga la redundancia, ¿ya? Por ejemplo, mira, como acá están en el plano XY, se llama DXY. Como acá está en el plano YZ, se llama DYZ. Como acá está en el plano XZ, se llama DXZ, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo del tamaño, ¿ya? El tamaño me lo da el número cuántico principal. La forma, ¿quién te la da? El número cuántico. ¿Quién te habla de la forma? El número cuántico. El número principal, el principal. El principal te habla del tamaño. De la forma, Hay el secundario, secundario. El el, secundario, el secundario. y la orientación en el espacio, o sea, ¿cómo está orientado? El magnético. magnético. El magnético, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los 3 primeros números cuánticos. Y esos 3 primeros números cuánticos, ¿ya? Aparecen de la ecuación de onda de Schrödinger, ¿ya? La ecuación de onda de Schrödinger. El cuarto número cuántico es el número cuántico de spin. Y ese número cuántico de spin aparece como una necesidad porque se descubrió que el electrón tenía un comportamiento similar a como si fuera un imán. O sea, se comportaba como si fuera un imán. Dijeron, si se comporta como si fuera un imán, necesitamos establecer o definir ese comportamiento. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Paul Dirac. E introdujo un nuevo número cuántico, el número cuántico de spin. Spin significa giro. Giro, en este caso, giro del electrón sobre su propio eje. ¿Ya? Por ejemplo, el spin de la Tierra. ¿Cuántos tipos de movimiento tiene la Tierra alrededor del Sol, chicos? Te creo. Cultura general. ¿Cuántos tipos de movimiento tiene la Tierra alrededor del Sol? Dos. ¿Cuáles son esos 2 movimientos de la Tierra alrededor del Sol? Horario y antihorario. Perdón, se te escucha muy bajito. Sí, yo también lo Rotación y escucho. traslación. Perfecto. Rotación y traslación. O sea, si esto es el Sol, ¿ya? La Tierra, al moverse alrededor del Sol, tiene un movimiento de traslación, ¿ya? Pero también la Tierra rota sobre su propio eje, ¿no? Y eso explica el día y la noche, ¿no? Cuando rota sobre su propio eje, explica el día y la noche. Ese movimiento sobre su propio eje, ¿ya? Es el spin de la Tierra. O sea, ese movimiento de la Tierra sobre su propio eje y que explica el día y la noche, eso es el spin de la Tierra, el giro de la Tierra sobre su propio eje.
El spin de la Luna viene a ser lo mismo. La Luna también se mueve por su propio eje alrededor de la órbita, alrededor de la Tierra. Ese sería el spin de la Luna. El electrón tiene un comportamiento similar. O sea, es como si fuera un imán que estuviera girando sobre su propio eje. Y ese efecto se coloca aquí como si fuera el número cuántico de spin. Entonces tenemos 4 números cuánticos: principal, secundario, magnético y spin. ¿Cuántos de ellos salen de la ecuación de Schrödinger, chicos? 3. Tres, ¿no? ¿Cuáles son esos tres? Principal, secundario y magnético. Principal, secundario y magnético, ¿cierto? ¿Ya? Y con esos tres tú defines al orbital. ¿Qué era un orbital atómico? ¿Te acuerdas? ¿Qué era un orbital atómico? ¿Tiene un orbital atómico? Era la región donde existe la máxima probabilidad de hallar ¿cuántos electrones? Uno. Dos. 2. No, Dos electrones. un orbital atómico tiene máximo 2 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esto de acá. Ahora vamos a revisar cada uno de estos números cuánticos, uno por uno, ¿ya? Ya. El primer número cuántico principal. ¿Qué valores toma? Toma desde el 1 hasta el infinito. Mira, vamos a imaginarnos que Ya. el átomo es como si fuera un sistema planetario. Tiene una parte central, así mira, llamada, Ya. ¿ya? Y alrededor voy a hacer esto. Ah, Profe, está mal, creo. ¿está mal qué? No, no, no. Ay, 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 ay. Más grandecito. O sea, detenemos las orbitales. Por ponerte un caso, ¿ya? Imaginémonos que este es el Sol, ¿ya? Y que tú tienes los electrones girando aquí alrededor, que no es correcto, ya te dije, no es correcto, ¿ya? En realidad los electrones se encuentran en regiones de máxima probabilidad. Pero vamos a imaginarnos por un pequeño instante, ¿ya? De que este para mí viene a ser el punto en donde yo puedo encontrar a un electrón, ¿ya? Acá puedo encontrar a un electrón y acá puedo encontrar otro electrón. Cada uno de estos se llama un nivel de energía. Por esa razón, menor tamaño, menor nivel, mayor tamaño, mayor nivel. ¿Te acuerdas hace un rato que vimos cómo los orbitales podían ser grandes o pequeños? ¿Sí? Es porque se encontraban o cerca del núcleo o lejos del núcleo. ¿Ya? Orbitales atómicos. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Entonces, siendo así, yo te podría decir, mira, esto me representa al nivel n igual a 1, esto me representa al nivel n igual a 2 y esto me representa al nivel n igual a 3. Cada número n me representa un nivel de energía donde puedo encontrar el electrón. Y en teoría, estos niveles de energía podrían llegar hasta el infinito. No hay una restricción, podrían llegar al infinito. Si yo no lo quiero llamar por números, lo puedo llamar por letras. Y en ese caso sería la letra K, capa L, capa M y capa N. Por ejemplo, si yo te hablo del tercer nivel, ¿de qué capa estamos hablando? De la capa M. Si yo te hablo del primer nivel, ¿de qué capa estaríamos hablando, chicos? Capa 1. La La capa capa, K. la capa K, claro. Y si yo te hablo del segundo nivel, ¿de qué capa estaríamos hablando? Capa L. Capa L. Y si yo te hablo del cuarto nivel, ¿de qué capa estaríamos hablando? Capa N. Capa N de nada, ¿cierto? Entonces, el primer número cuántico me habla de esto, me habla del nivel de energía, me habla del tamaño del orbital y en teoría el electrón podría estar en cualquiera de estos niveles, ¿ya? Cuanto menor sea el nivel, menor es la energía. Cuanto mayor sea el nivel, mayor es la energía. Entonces, el primero toma valores de 1 hasta el infinito. El segundo, el número cuántico secundario, toma valores desde 0 hasta n-1. Ojo, desde 0 hasta n-1. Profe, ¿qué significa esto? Significa esto, mira. Si yo tengo n igual a 3, L, ¿qué valores puede tomar? 0, 1 y 2.
siempre uno menos, ¿ya? Si yo te hablo de n igual a 4, L, ¿qué valores puede tomar? Ayúdame. Habla. Profe, C. ¿puede repetir la pregunta? O sea, a ver, vayamos nuevamente, ¿ya? Borro esto. Si yo tengo n, ya sabemos que n puede ir del 1 al infinito y me habla de los niveles. Pero L, el número cuántico secundario, toma valores desde 0 hasta n menos 1. ¿Ya? Yo te digo, mira, si yo tengo n igual a 3, L, o sea, el secundario, ¿qué valores puede tomar? 0, 1 y 2, o sea, uno menos. ¿Ya? Acá dice n menos 1. ¿Ya? Si yo te digo n igual a 4, L, ¿qué valores podría tomar? ¿Qué valores tomaría? 0, 1, 0, 1 2 y y 3, 3. ¿no? Si yo te digo n igual a 2, L, ¿qué valores tomaría? 0 y 1. 0 y 1. Y si yo te digo n igual a 1, L, ¿qué valores toma? 0. 0, ¿correcto? Ahora, mira, te pruebo. Si yo te digo n igual a 5, 0, 1, 2, 3 y 4. y 4. Claro, no puedo llegar a ser 5, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos numeritos me representa un tipo de orbital o un tipo de subnivel de energía, ¿ya? Por ejemplo, 0 es el orbital del tipo S, 1 del tipo P, 2 del tipo D y 3 del tipo F. Sharp, principal, difuso y fundamental. Sharp, principal, difuso y fundamental. ¿De acuerdo? Sharp, nítido, más o menos algo así significa, ¿ya? El tema es, ¿ya? Que si yo lo quiero recordar, lo puedo recordar como una mnemotecnia. Mira, so, pa, de, fide. Así lo recuerdo. So, pa, de, fide. Recuérdalo así, ¿ya? Entonces, si yo te digo, oye, ¿qué orbitales me puedo encontrar en el segundo nivel? En el segundo nivel te puedes encontrar con S y con P. ¿Qué orbitales me puedo yo encontrar en el cuarto nivel? Ayúdame. En el cuarto nivel, ¿qué puedes encontrar? D. S, P, D y F. E. ¿Cierto? En el tercer nivel, ¿qué puedes encontrar? ¿Qué encuentras? S, P y D, ¿no? Y en el primer nivel, ¿a quién únicamente encuentras? F. Nadie más, ¿correcto? Entonces, los tipos de subniveles que tú puedas encontrar van